encantaría que este cuento se lo pudiera apropiar cada persona que lo lea, que a partir de este relato se puedan generar grandes conversaciones en donde se intercambien historias familiares, anécdotas personales, creencias, preocupaciones, miedos, todo lo que nos lleve a conocernos más y elegir la manera de ver y vivir nuestra historia. Y que a través de este compartir podamos reconocer el valor que hay en el hecho de que todos nosotros y nuestras familias somos diferentes y especiales. Este es la introducción de un maravilloso cuento que se llama Mis primeros lentes. Mis Y pues les damos la bienvenida con esta lectura a este episodio, porque en esta ocasión tenemos a su autora. Su autora es Yasmín Silva. Ella es la que creó este cuento y del que vamos a hablar en esta ocasión. Ella es contadora pública egresada de la UASH. Ha trabajado en el área fiscal. Trabajó en una empresa de perforación minera. Trabaja como contadora y da asesorías sobre las pensiones y ahora escribe. Entonces, pues Yasmín es una persona que tiene 2 hijos. Eso es importante porque aquí habla de las familias. Tiene una hija y un hijo. Sus pasatiempos favoritos son viajar y estar en la naturaleza. Y ella se define como una persona muy inquieta, con mucha curiosidad y ganas de aprender cosas nuevas. Y sus experiencias significativas de vida es el nacimiento de sus hijos. Las aportaciones que ella considera que tiene hacia el mundo es la actitud de ayuda. Eh, Bienvenida, Yasmin. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Muchas Me gracias. da mucho gusto que estés aquí, Yasmin. Bueno, primero que nada, hay que ver cómo es una contadora escribiendo un cuento, Yasmin. Esto es fabuloso. Platícanos un poquito de cómo llegaste hasta aquí. Sí, claro. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. A ti, que ahorita les voy a hacer un comentario que tiene que ver con el cuento, a ti que te pusiste unos lentes de confianza para invitarme y porque la invitación surgió a través de una amiga. Entonces, pues gracias a ti y a Gaby que propuso que viniera a este lugar. Y bueno, el cuento surgió, como decías, soy una persona muy inquieta, estudié contabilidad, pero, siempre tuve como mucha inquietud de conocer de temas de psicología, de emociones. Cuando nacieron mis hijos, quise aprender mucho de crianza y entonces, empecé a hacer como mucho trabajo personal. Tengo 2 hijos, tengo una niña que se llama Sofía, que tiene 12 años, casi 13, y tengo a un chico que se llama Inti, que tiene 10 años y que tiene síndrome de Down. Entonces, su nacimiento fue como un, pues, no sé, un parteaguas para muchas cosas. Fue difícil su aceptación, fue difícil, las dinámicas que se crearon después de su nacimiento. Y eso me llevó a buscar ayuda de diferentes tipos. Cuando Inti estaba muy chiquitito, yo estaba como muy obsesionada por normalizarlo. Y entonces, en mis cuentos, porque ya tengo 2 o 3, hablo mucho de reconocer el valor de que somos especiales y diferentes. Y entonces, los primeros años de vida de Inti, yo me la pasé queriendo normalizarlo y le daba terapias y íbamos a muchas partes. Hasta que un día, un doctor de Flores de Bach, que yo lo quise consultar para Inti y me dijo: "No, Inti está perfectamente bien, la que necesita ayuda eres tú". Entonces, como que en ese momento volteé un poco más el foco hacia mí y empecé a hacer trabajo personal como más de manera más formal. Y bueno, no sé, yo creo que para todos la pandemia fue también otro parteaguas. Nos llevamos de parteaguas en parteaguas la vida. Entonces, la pandemia fue un momento en mi vida que fue como que me metió en un, no sé, en un bache. Y en la pandemia descubrí por internet
a una maestra de constelaciones familiares que vive en Uruguay, que se llama Vero, que la quiero mucho, Vero Correa. Y entonces, como yo dije: "Bueno, si vamos a hablar de la familia, que sea en un lugar muy lejos en donde en donde nadie conozca a mi familia". Y me metí a una formación de constelaciones familiares, por internet, obviamente. Y entonces tomábamos una clase, mensual de esta formación, y entonces cuando yo tomaba apuntes, escribía frases o me llamaban la atención así como, sí, pues frases o cosas que decían mis maestros, y yo las anotaba y las empecé como a desarrollar. Y entonces yo decía que escribía reflexiones. Y las empecé a compartir con mis compañeros o con la gente muy cercana, y me sorprendía que me decían: "Ay, qué bonito escribes". Y entonces empecé a escribir así, reflexiones, yo le llamaba. Y hace 2 años, más o menos me separé del papá de mis hijos, y entonces estaba en otro, como que en otro bache. Y por comentarios de mi hija, sobre todo, me di cuenta que los niños captan muy bien la información que uno les quiere transmitir a través de un cuento, porque ella de repente pasaban cosas y me decía: "Mamá, acuérdate lo que dice el cuento de". Tenemos un cuento que se llama De grande quiero ser feliz, que es muy bonito, es de una escritora española que se llama Ana Morató. Y entonces ella me decía siempre: "Acuérdate lo que dice tal cuento, y acuérdate lo que dice este otro". Entonces yo dije: "Bueno, yo creo que los niños es un terreno muy fértil para empezar a abonar semillas de autoconocimiento y de estas cosas que a mí me gustan mucho". Y, pues, de ahí surgió la idea de escribir un cuento. ¿Y cómo es que está aquí plasmado el tema de constelaciones familiares? Porque mira, la verdad a mí las constelaciones familiares fue un tema que me logró explicar muchas cosas de mis conflictos internos. Cuando yo entré a un proceso de constelaciones familiares, pues a mí como que me quitó un poco la culpa de cómo yo actuaba o cómo yo pensaba o cómo yo sentía y hubo una explicación, ¿no? Y me parece muy, muy interesante porque, ahorita nos dirás qué va a encontrar un niño aquí o un adulto también, porque al final de cuentas yo creo que este cuento también es para adultos, para poder introyectar el tema de constelaciones familiares con todo la dinámica que establece y las, pues, que son como reglas, ¿no? Vaya, no son reglas, pero bueno, ¿cómo es que el autor, Hellinger, hizo todo esto para que la gente entendiera muchas cosas, ¿no? Pero a la vez, él pone ciertos parámetros, vaya, parámetros son, para que la gente no se vaya desbocado y diga: "Ah, no, pues es que mis papás fueron los malos y yo soy la buena", y ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahí se evitan, ¿no? Es una explicación más, amable hacia toda la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú logras plasmar aquí, Yasmín, esa complejidad, vaya, ¿no?, de las constelaciones familiares? Sí, claro. Mira, me gustó 2 cosas muy importantes que dijiste. Este cuento es un cuento para niños, pero que está muy pensado para que sea una interacción con padres e hijos. Porque, en este cuento yo plasmé algunas de las historias de mi familia, pero que pueden como abrir hilo en sus propias familias y de ahí empezar a hablar de lo que les duele a cada familia. Y bueno, yo te hago la referencia de que en esa formación yo empecé a escribir y como bien dices, las constelaciones familiares es un tema que es muy complejo de explicar, pero muy fácil de entender cuando uno está dentro de un taller y vive la dinámica. Entonces, yo de los conceptos de constelaciones familiares, que son muchos, tomé, como el más importante que yo reflejo en este cuento es la mirada sistémica. Y esto es, que los individuos pertenecemos a sistemas que son nuestra familia, nuestra, no sé, nuestra escuela, nuestro grupo de social, y que tenemos que ser vistos
no solo como de una manera tan personal, sino con esta manera de ampliar una mirada y vernos dentro de un contexto. Entonces, yo traté de reflejar aquí historias en donde se ve cómo venimos a este mundo y llegamos y lo interpretamos a través de la mirada de nuestros padres. Todos naturalmente nacimos en una familia y empezamos a crecer y empezamos a interpretar la vida con los lentes que ellos nos heredaron. Y nuestro trabajo durante la vida es ir, adquiriendo nuevos lentes con las experiencias nuevas que nos van pasando, desechando los lentes que ya no nos hacen bien o que no nos sirven y, y cuestionando la mirada que traemos, si nos hace bien, si nos hace mal. Esa es más o menos la idea del cuento. El cuento trata de una niña que juega a ser detective porque encuentra en el sótano de su casa una caja de lentes, de muchos, muchos lentes, y que venían como etiquetados por las personas a las que pertenecieron. Entonces había lentes archivados de mamá, de papá, de abuelos, y ella se cuestiona por qué tenemos tantos lentes. Y entonces, como a través de varios relatos, la mamá le va explicando que, bueno, si bien nacemos con una mochila llena de lentes, nuestra tarea es esto, es ir, pues, no sé, viendo los que nos sirven y los que no nos sirven. Esa es, la idea. Y de una manera como muy sutil, irles presentando a los niños las ideas de que traemos muchas creencias, de que a veces repetimos patrones que ni siquiera sabemos por qué, pero que los traemos ahí, pues no sé, en nuestro ADN familiar. ¿Qué parte tuya, Yasmín, sanó o limpió el escribir este libro? ¿O qué partes tuyas? Fíjate que es algo que ahorita lo comentábamos un poquito antes de iniciar esto. Yo hice este cuento, con la intención de darle un mensaje a los niños, pero me doy cuenta que me ha servido muchísimo a mí como para como para identificar estos patrones que traemos y que muchas veces uno dice: "Bueno, ya lo entendí, ya lo ordené", y de repente vuelven a nosotros situaciones en las que estamos interpretando la vida de la misma manera o haciendo las cosas igual. Entonces, yo creo que este cuento, pues, a mí me dio como más conciencia de observarme, de ver cómo estoy mirando la vida, y también esa es la idea que aporte a los demás, ¿verdad? Que también te voy a platicar que, bueno, no sé, yo escribí este cuento después de que decidí que iba a escribir cuentos, me he metido a muchos talleres que hay aquí en Chihuahua. Hay uno fabuloso con la maestra Leti Gámez ahí en la biblioteca Carlos Montemayor. Hay muchos tallercitos, entonces yo he ido, tomando de algunos maestros. Y entonces hay un concepto que dice que los libros están vivos. Y hasta que ya estaba impreso y llegó así a mi casa, me di cuenta de a lo que se refieren. Y bueno, que uno los escribe con una intención. Yo tenía la intención como de mostrar esto de las creencias, de las cosas que uno hereda, de que a veces uno ve la vida a través de los lentes de su mamá o de su papá o de alguien que tuvo mucho miedo en la familia. Esa era mi intención, pero entonces cuando se lo llegas y se lo platicas a alguien como tú o algunas otras amigas, ellos lo interpretan de una manera diferente. Entonces, a eso se refieren los escritores cuando dicen que los textos están vivos, porque, pues, uno lo saca y ya depende mucho de la persona que lo lea y que lo quiera interpretar. Yo, les decía que había entendido esa, no sé, como que esa característica de los escritos perfectamente después de que lo imprimí, porque muchas veces yo he pensado que, bueno, hay lentes que no vienen, ese ejemplo de lentes no viene en el cuento. Hay lentes que uno cree que ya se los quitó y que ya hasta los tiró a la basura, y nada, que los lentes como que tienen vida propia y se vuelven a formar y se te vuelven a poner. Y yo les decía que esos lentes para mí son los de las expectativas con respecto a mi hijo Inti.
Yo a veces, según yo, a veces digo: "No, yo no tengo expectativas y que él sea lo que quiera y bla, bla, bla". Pero a veces suceden situaciones en donde, claro que traigo puestos unos lentes de expectativa así, mira, así de gigantes, y unos lentes bien chiquititos de realidad. Entonces, como este texto también puede ser empleado por el que lo lea como, pues sí, como mejor le acomode a su historia y a su perspectiva de vida. Sabes que yo tengo 8 nietos y, haz de cuenta que para mí lo sistémico ahorita es, superestudiable. Yo ahorita estoy entregada a la investigación sobre lo sistémico porque hay mucha información de lo sistémico en mi descendencia. Entonces, hay cosas dolorosas, Claro. hay abusos, hay violencia, hay cosas bien dolorosas. Entonces, pues, ahorita estoy entregada a la investigación sobre lo sistémico. Y a mí me cuesta a veces explicarles a mis nietos lo sistémico, porque sus mamás o sus papás, pues, son mis hijos, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hablarle a un niño mal de su mamá ni de su papá, porque si les hablas mal, el niño la lleva contra ti, y eso es por naturaleza. Entonces, ¿cómo crees tú que va a ayudar este cuento si yo se lo presento a mi nieta o a mi nieto y le digo: "Vamos a leerlo", para que él sepa que su mamá solo es también consecuencia de otro sistema y que lo único que está haciendo es repitiendo patrones? Claro. ¿Cómo le ayudaría esto a un niño para entender lo sistémico? Pues yo creo que sería únicamente como poniendo semillitas de conocimiento para que en su momento ellos descubran lo que tengan que descubrir. Déjame platicarte que yo, bueno, he estado en estos procesos desde hace mucho tiempo y entonces me acuerdo que hace muchos años me preguntaron: "Jazmín, cómo fue el embarazo?", o sea, el embarazo donde yo estaba en la panza de tu mamá. Y entonces yo fui a preguntarle a mi mamá: "¿Cómo fue tu embarazo?". Entonces, como que siento que no le creí nada, como que me dijo: "Ay, muy padre, muy maravilloso", y bueno, ya ves cómo somos las mamás. Y entonces, cuando yo me embaracé de Sofía, yo dije: "Mi hija no va a batallar por eso, y yo le voy a escribir cómo me siento durante el embarazo". Entonces, me puse a escribir, y tengo una carta larguísima de muchos años, pero entonces una vez lo compartí con Vero, mi maestra, y me dijo: "No, o sea, uno no puede dar información a sus hijos o a sus nietos o a la gente que tiene cerca que no te pidan y que no necesiten. Entonces, quizás este cuento solo abona para que ellos entiendan que hay cosas que vamos arrastrando, pero en su momento ellos descubrirán, pues, la historia de su mamá, la historia de su papá, pondrán en perspectiva y podrán ponerse los lentes que ellos decidan, ¿no?". Sabes que yo estoy un poco, no comparto la idea de tu maestra, porque, definitivamente yo soy producto de un sistema muy, muy violento, y cada vez lo descubro más y lo puedo ver más, ese sistema de donde yo vengo. Violento, donde todo dolía, donde nada era fácil, todo era muy complicado. Y a mí sí me hubiera gustado, Jazmín, que alguien me hubiera ayudado y me hubiera dicho: "Oye, mira, es que este es un sistema y tú vienes de ahí, y este sistema lo único que está haciendo es creándote a ti, pero tú puedes después crearte tú sola", ¿verdad? Eso es algo que, claro que es un sueño, ¿no? Porque ya no pasó. Y yo pasé por mucho sufrimiento, Jazmín, o sea, Pero, pasé por no te parece que es suficiente con que tú lo veas y con que tú lo trabajes? Porque muchas veces cuando uno como adulto reconoce las cosas que hay en su sistema, ya los demás no tienen ninguna necesidad de repetirlo. Y creo que de eso se trata, ¿no? De sanarnos a nosotros para que ellos puedan tener como el camino más libre, más, no sé, ¿verdad? A lo mejor, a mí me parece que a veces, no sé si te ha pasado, yo a veces leo frases que son así como muy utilizadas y que se oyen no sé, como clichés que le dicen así, frases, pero que hasta que no es el momento en el que tú realmente la puedes entender, es cuando te cae el 20, porque mientras tanto la información está ahí como, no sé, de una manera que
no logras, no logra permear en ti. Y me parece que las historias de la familia muchas veces son así. No sé, Sí, claro. Bueno, te doy lo que sucede es que yo creo que podemos encontrar caminos como este, ¿no? Como un cuento, como a lo mejor algo, yo no había visto un cuento de constelaciones familiares y me parece que surgió precisamente de eso, sí, de claro. saber cómo puedes tú mostrarle al niño un camino que él no puede ver porque trae unos lentes que no lo dejan ver. Sin embargo, este sería como el quítate los lentes, ¿verdad? Y ponte los tuyos, porque así entiendo el título, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando ya tenemos herramientas o recursos, ahorita tú también lo decías, a veces parece que ya me quité los lentes, pero no, ahí los traigo todavía y entonces tengo que volver otra vez a reflexionar y analizarme y a observarme para darme cuenta que todavía esos lentes están permeando mi vida, ¿no? Pero yo sí creo que hay formas o herramientas, o que podemos crearlas, si no las hay, para que los niños tengan esa posibilidad de saber que traen estos lentes, de verse ellos y decir: "Es que yo estoy viendo con estos lentes mi vida y no me pertenecen, no son míos. Yo los puedo dejar, pero no sé cómo. No sé cómo dejarlos, no sé cómo quitármelos y no sé cómo ponerme los míos, que son chiquitos, que son de un niño". O sea, esa parte creo que a mí me gustó eso, sí, ¿sabes? De saber que ya existe un cuento, porque un cuento de alguna manera, como tú decías al principio, es como un niño entiende mejor la vida y Sí, más claro. rápido, ¿no? Sí, claro, pues yo creo que cumple con ese objetivo que tú dices, o sea, los niños, al menos en es difícil como que evaluar eso, ¿verdad? Pero yo he visto, tengo amigas que se los han leído, por ejemplo, maestras de escuela que se los han leído a niños de primero y de segundo grado, y que después de escuchar el cuento los hacen dibujar o pintar unos lentes. Entonces, yo me doy cuenta que a lo mejor entendieron perfectamente el mensaje, porque hay niños que ponen unos lentes y dicen que quieren tener la valentía de los dinosaurios. Entonces, siento que es como una manera de mostrarles la información y que la vayan adquiriendo cuando ellos estén preparados. Ese es mi, no sé, como mi manera de ver ahorita las cosas. Sí, sabes que me gusta mucho esa frase que acabas de decir y de ahí me voy a apoyar. Estar preparados para algo, yo siempre como que pensé, ¿no? Que yo ya estaba preparada para muchas cosas. Y claro que no era cierto. Entonces se me pasó media vida, Jazmín, media vida intentando conocerme, intentando saber quién era yo, pero no era absolutamente yo, nunca fui yo, siempre fui mi sistema. Ujú. Entonces, por eso ahora esa es mi gran aportación al mundo. Claro. ¿Cómo podemos hacerle para que eso sistémico se haga permeable más rápido en la familia? ¿Cómo crees tú que le pudiéramos hacer? Sé que no eres especialista, pero Sí. bueno, de Bueno, alguna manera ya has tenido experiencia con sí, ese tema. qué bueno que lo dices porque ahorita en la mañana Silvia me decía que le mandara mi currículum y entonces le digo, no tengo ninguna experiencia de escritora, esto fue pues así como les conté, como una ocurrencia que salió y en realidad no me siento experta en nada, pero ahorita yo siento que el camino es voltearnos a ver a nosotros como adultos, como papás. De esta manera vamos a poder hacernos cargo nosotros de lo que nos corresponde y el tema yo creo que de todos los papás es que queremos dejar libres a los hijos, pero a lo mejor no libres platicándoles todo lo que pasó o abriéndole los ojos que a lo mejor no están preparados ahorita para abrir, pero sí volteándonos a ver a nosotros. Y yo siento que va a ser un camino de toda la vida, al menos eso es lo que yo he experimentado hasta ahorita, porque tampoco no es que yo, ay, sí, yo ya me quité todos los lentes de mi familia. No, sigo, hay unos que digo, qué padre que los siga utilizando, hay otros que me los quiero quitar y que regresan y regresan. Hay unos como los que te decía de esto de no sé, de ver estos lentes también gigantes, me los pongo para ver todo lo que no hay en mis hijos, en mi mamá, en mi casa, y quisiera aprender a ponerme algo así, pero para lo que sí hay.
Entonces, como que siento que definitivamente nunca vamos a estar fuera de un sistema, nunca, no sé, a pesar de que hayan cosas que nos haya dolido, ahí, son parte de nosotros, somos, 50% de papá y de mamá, y eso va a ser siempre. Entonces, nada más como que aprender a mirarlo de otra manera, que a mí me gusta o sea, este tema de las constelaciones que te invita a esto, a mirar desde otra perspectiva, a a lo mejor a conocer las razones que tuvieron las personas que nos hicieron daño o que no hicieron las cosas como nosotros esperábamos, tuvieron sus razones y a ver que bueno, que también su perspectiva es válida. Es un reto siempre, yo de repente, veo situaciones en las que yo digo: "No, así como yo digo es así debe de ser", y no, o sea, también yo tengo que estarme recordando lo de los lentes cada rato, cada rato. Fíjate que yo tengo un método, yo construí un método que se llama bioconciencia corporal sistémica. Y ese yo lo creé para tener una nueva relación con los síntomas y sensaciones físicas. Ujú. Porque para mí la sensación física y el síntoma eran mis peores enemigos. O sea, yo no me podía relacionar con ellos sin pensar que me iba a morir, sin pensar que tenía cáncer, sin pensar que ya no, ya algo malo estaba sucediendo ahí adentro. Entonces era una neurosis la que yo traía sobre ese tema, porque pues así vengo educada, ¿no? Pero yo nunca había sido consciente de esa relación que yo tenía con mi cuerpo. Y yo creo que así es lo sistémico. O sea, tienes que aprender a relacionarte con lo sistémico. De hecho, mi anterior, episodio, te lo recomiendo, porque se llama ¿Quién decide? ¿Yo o mis emociones? La realidad es que nosotros, a partir de lo sistémico, tomamos las grandes decisiones. Ese es el problema. No es algo que es como tan sutil de a ver cuándo sucede. No, o sea, si tú te das cuenta de lo sistémico a tiempo, y estoy hablando de a tiempo joven, adolescente. O sea, yo vengo de un sistema y en mi sistema, ¿qué hay? Ah, pues hay alcohólicos. En mi sistema, ¿qué hay? Violadores. Ah, en mi sistema hay personas neuróticas. En mi sistema hay personas muy amables. En mi sistema hay personas muy dulces. O sea, que cada quien, de hecho, yo a mis nietos les estoy haciendo su árbol genealógico así. O sea, mira, tu bisabuelo fue así, como yo lo vi, claro. Tiene que ser mi perspectiva, pues, ¿de dónde voy a agarrar otra? Tu bisabuelo fue así, así, así. Esto es lo que yo considero que él tuvo como aportación al mundo, y esto es lo que definitivamente, pues, nos negó la felicidad, ¿no? De acuerdo a como tu bisabuela, bueno, equis. Entonces, sí creo que ahorita que el mundo está tan, comunicado y con tanta información, podemos hacer las cosas diferente, que no necesariamente tenemos que esperar a que el niño esté listo para abordar temas que le influyen tremendamente en su vida. O sea, ese niño va a tomar decisiones desde niño a Claro. partir de lo sistémico. Yo ahora las decisiones que tomé en mi niñez a partir de lo sistémico me fue como en feria, Jazmín, o sea, las sufrí tremendamente con las amistades, con las personas que yo me relacionaba, las decisiones que yo tomaba en ese momento, ¿no? Y sí creo que, al menos en lo que a mí respecta, yo sí quiero allanarles el camino para que ellos entre más rápido ingresen a la información sistémica, pues, Mejor, sea mejor. Sí, 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 para ellos claro. sea aunque no lo quieran descubrir, Sí, pero que claro. lo vean. Sí, sí te entiendo, y yo creo que esa es la preocupación de todos los papás, ¿no? Que, pues, allanarles el camino en todos los aspectos, en el sistémico, en el educativo, en cualquiera. Y bueno, la manera en que yo he encontrado más fácil es hacerlo uno mismo y que ellos vayan aprendiendo. Finalmente, los hijos aprenden de lo que somos. Por más que queramos aleccionarlos y decirles cómo son las cosas, nosotros lo estamos actuando. Y ahorita que dices esto de que estás haciendo el árbol genealógico, me gusta, aquí en el cuento traté de meter un concepto
que yo escuché en el coaching ontológico, no sé, sistémico. Ay, soy súper mala para las referencias. Pero bueno, el concepto que habla de, la relación determina el sentimiento. Entonces, eso es bien importante que los chicos conozcan. En un ejemplo ahí del cuento habla de que la niña se da cuenta que todas las personas tienen puestos los lentes del síndrome de Down para ver a una persona, pero todos los lentes son así diferentes porque depende de si eres la mamá o la hija y entonces bien importante eso, ¿no? Como que también diferenciar y aceptar que incluso en nuestra familia hay gente que piensa bien diferente a nosotros, o que puede tener una experiencia muy diferente con los diferentes personas o los diferentes integrantes, pues. Entonces, sí se me hace también ese concepto muy padre, la posición determina el sentimiento. Muy buena frase, Jazmín. Mira, yo sí considero que me siento muy afortunada, Jazmín, de conocerte, porque Jazmín Ay, y yo muchas no nos gracias. No, conocíamos, nos acabamos de conocer aquí estamos y diciendo. bueno, pues eso se me hace bien interesante porque es la primera vez, como ya te comenté, que sé de un cuento para niños o no sé si está pensado para niños, pero creo que podría ser hacia al público que va dirigido Sí, sí está y me parece que ya eso es, allanar el camino, ¿sí sabes? Como ya encontraste tú una forma de que tus hijos, al menos tus hijos, ya los demás, bueno, qué padre que los demás también lo logren, pero tus hijos ya tienen una mamá que escribe, claro. y que escribe cuentos, y que escribe cuentos sobre lo sistémico, o sea, es otro mundo, y Jazmín. Por mucho que me digas, tus hijos no van a necesitar descubrir nada, porque ya lo vieron, ¿sí sabes? Ya. Entonces, sí creo que los padres podemos abonar bastante a los hijos en el sentido, ¿no? ¿Y cómo te ven ahora tus hijos, Jazmín, a partir de esto? Fíjate que Sofi de repente ahorita la llevé a la alberca y le digo: "Sofi, ¿puedo hablar poquito de ti?". Como que está en la edad, complicada de la adolescencia. Entonces, este, pues, le pido opinión en algunas cosas, pero ella ha estado muy involucrada en el cuento. De repente, Luis Fernando, que es el chico que me ayudó con la edición, que estoy súper agradecida con él porque, hablando de lentes, uno se puede poner los lentes cuando conoces a alguien, te puedes poner los lentes de la desconfianza, o de la duda, o de los celos, o bueno, no sé. Y Luis Fernando se puso unos lentes también así de grandes, para confiar en mí y para echarme porras, porque no sé, yo ni comas ni acentos sé poner bien. Entonces, él me apoyó mucho y de repente nos reuníamos en un café para revisar cosas y a Sofi le gustaba ir. Entonces, escuchaba y decía: "No, pues", ella hacía sus intervenciones. Entonces, ella está contenta y bueno, Inti, por su condición es distinto, no sé, pues, de repente es difícil saber qué tanta les digo que Inti es un niño superinteligente, pero no hemos encontrado la manera de extraer esa inteligencia por completo. Entonces, pues, no sé qué opinión tenga de esta nueva actividad de su madre, pero pero al menos está presente. El día que fue la presentación, lo hicimos ahí en un lugar muy lindo, y entonces ahora si pasamos por ahí, me dice: "Ahí fue la presentación de tu cuento". Entonces, a pesar de que no sé qué tanto está, al tanto, sé que lo sabe. Inti no sé, Inti a lo mejor es esta persona muy pura que no trae casi lentes o trae bien poquitos, porque no le hemos o sea, no ha adquirido, tanto como nuestra visión, y eso también está padre, ¿no? Él es muy libre de querer a quien quiere, de abrazar a quien quiere, de no abrazar a quien quiere, y entonces, pues, eso es bien padre, que esté Ay, tan libre. sí, sí, la verdad sí duele, ¿no? Cómo les introyectamos a los hijos todo nuestro bagaje y ellos, pues, con ese bagaje inician su vida.
y a veces, pues, nosotros no venimos muy trabajados. Entonces, pues sí, llegamos a pues, a darles los lentes equivocados. Claro. Entonces, y no lo hacemos con una mala intención, ¿no? Pero, sin embargo, lo hacemos. Y dentro de tu vida personal, de tu vida familiar, ¿cómo te ves ahora tú, después de haber escrito este libro? Ay, no. ¿Cómo es tu relación contigo? Ay, no sé, Silvia. Le decía que justo así el cuento iba a llegar el siguiente viernes, una cosa así, y me preguntó una amiga: "Jessy, ¿dónde lo vas a vender?". Y le digo: "No sé". O sea, como que yo lo hice muy impulsada, porque me gusta mucho escribir, lo descubrí. Lo hice muy impulsada por grandes amigos que tengo que me decían: "Ándale, Jas, hazlo, está bueno, tiene valor". No sé si te ha pasado a ti que de repente hay gente que cree más en ti que tú misma, entonces como que en base a esa gente encontré el empuje para hacerlo, y pero no tenía un plan y aún sigo sin tener un plan. El libro me ha dado muchas, o sea, a raíz de este libro que veo que hay gente que lo recibe con mucho gusto y que le ha servido, este, me Me dieron muchas ganas de seguir escribiendo, pero en realidad no tengo un plan. Sigo siendo contadora, como les decía, soy muy inquieta, entonces hago mi trabajo de contabilidad y luego de repente estudio. Me gusta mucho aprender, entonces estoy escuchando constantemente podcasts y videos de la gente de la que me gusta aprender. Y bueno, pues a ver qué va saliendo. En tu familia hay escritores, Jazmín. Fíjate que tengo una tía que escribió 2 libros, pero de ahí en más no tenemos registro. Bueno, pues ya eso es Una sistémico, tía, ¿no? sí, Ya es sí, sí, sistémico y estás repitiendo un patrón. claro. Entonces, yo pensé porque dije: "Igual y Jazmín está rompiendo un patrón", No, porque en lo sistémico, pues, existen las 2 cosas, ¿no? sí, Pero, claro, pues, si ya hubo un escritor antes en tu sistema, pues sí, ya lo estás repitiendo. sí. Em, ¿Qué patrones has roto tú al escribir un libro para niños o un cuento sobre este tema? ¿Con qué tuviste que luchar contra ti misma? Pues yo creo que justo lo que estoy haciendo ahorita, que es como exponerme, porque, yo creo que yo soy una persona sociable, me gusta mucho platicar, pero a lo mejor no me gusta tanto la exposición. Oye, y esto me recuerda mucho que cuando yo estaba en primaria, hace muchos años, y hicimos una obra de teatro en el radio, entonces yo era un conejo. Y me acuerdo que esa experiencia me gustó muchísimo vivirla, estar ahí como en el set, casi creo que era como que tengo así el recuerdo medio nublado, era en el TEC de Chihuahua. Y entonces era un estudio, hicimos ahí la hora y me acuerdo que me gustó mucho. Pero yo creo que lo más importante es mostrarme porque me cuesta. Me Pues, cuesta. la verdad, No estoy parece. dudando, estoy dudando, Jazmín, Entonces de que ya te cuesta. entonces ya lo rompí No, bien. no, la verdad me encanta porque creo que tienes mucha facilidad de palabra, tienes muy buena comunicación, muy buena dicción. Ah, Entonces, pues, yo creo que andas eso, sistémicamente andas, dudando de ti, sí, pero es parte de nuestros sistemas. sí, claro. ¿Cuánto de ti está en este libro, de tu historia? Pues, es prácticamente mi historia, tomado lo que a mí me ha funcionado y de eso han salido otros cuentitos, es que pasa alguna anécdota y entonces yo la agarro y de ahí como que la la extiendo, la desmenuzo. Entonces, aquí vienen historias mías, pero también vienen historias de mi hija, también vienen historias de los amigos de mi hija que yo veo y digo: "Ay, esto está padre para para mostrarlo". Y bueno, ahora que lo mencionas que cuánto de mí hay aquí, me doy cuenta, y en la presentación de mi libro les decía que este cuento es bien chiquito porque son 12 páginas, pero dentro de él hay un montón de gente, porque están, bueno, pues la gente que yo, ahora que estamos hablando tanto de lo sistémica, la gente que viene conmigo, mis papás, mi familia, mis hijos,
pero también hay mucha gente, muchos amigos que lo leyeron y que me dijeron: "Ah, está padre", o "Muévele aquí", o "¿Por qué no le pones esto?". Entonces, también como reconocer esto, que somos seres individuales, pero que estamos impactados por miles de millones de almas y de personas. Ahorita estamos nosotros 2 aquí no sé, frente a estas En el set. cámaras, pero hay chicos allá atrás que nos están apoyando y lo mismo, vienes tú con tu familia, vienen las personas que hacen los lentes, el cuento. Entonces, como reconocer que también hay mucha, o sea, si bien fui yo la que escribió la historia, está influida por mucha, mucha gente que me ayudó. Julio, desde el momento en que le enseñé pues, el relato, me dijo: "Ay, qué padre". Entonces, tengo mucha gente detrás que me echa muchas porras, Ay, pues me afortunadamente. parece perfecto. Bueno, y en cuanto a las constelaciones familiares, Jazmín, ¿cómo las ves tú? Acerca de cómo están influyendo en la sociedad. ¿Cómo las ves? Mira, a mí me parece que es una muy buena herramienta para descubrir patrones, para observar lo que nos está pasando. Obviamente no es la única, hay muchas otras más. Ahorita yo creo que estamos en un momento en el que hay mucha información en Internet y que bueno, que cada quien tiene que encontrar como lo que más le resuene y lo que más le guste. Quizás esto que esté escrito aquí no es algo nuevo, no es algo tan diferente, pero es como una manera diferente de decirlo y que puede ser que haya oídos, susceptibles a esta información. Hay gente que resuena con las constelaciones, hay gente que resuena con otras cosas. A mí es lo que, pues, no sé, lo que me ha gustado, lo que he estado estudiando. Sin embargo, no me siento como, o sea, bueno, aún a lo mejor puedo decir, como que no me siento para hacer yo un taller de constelaciones, porque incluso, me parece súper complicado de explicar. Como les decía al inicio, pues, algo que es difícil de explicar y muy fácil de entender. Entonces, pues, bueno, yo siempre los invito a que vayan a a un taller y que lo vivan. O sea, es muy fácil de vivir, pero no es tan fácil de explicar. Y entonces, ¿tú consideras que el cuento hace esa labor de explicarle a las personas lo que no lo que es una constelación familiar, sino lo que es lo sistémico, que al final de cuentas, pues, es lo mismo? Claro, es una historia, creo que muy, fácil de leer, que toma conceptos de constelaciones, pero que no están como descritos como tal. Pero te digo, como que es un abono hacia la gente para que vaya conociendo de estos temas. Y que, bueno, si se interesa, pues pueda ampliarse por ahí o por alguna otra herramienta que que pueda ser más, afín a sus creencias, a Y sus lentes. y cuando Ah. tú decidiste, Jazmín, elegir las constelaciones familiares, ¿por qué elegiste eso? ¿Qué es lo que te movió hacia allá? Pues fíjate que yo creo que fue como una coincidencia, ya ves que no hay coincidencias, pero no sé, algo que me llamó simplemente, pero no tengo una respuesta porque tenía la inquietud como de estudiar algo que tuviera que ver con psicología. Incluso estaba con la idea de estudiar Gestalt, no sé, algo que me llevara más como a ese, pues a ese lado de la ciencia, podemos decir, del conocimiento. Y así como por coincidencia encontré esa información en Internet y dije: "Ah, pues me voy a meter", y me metí así como de manera, ¿qué te diré? Improvisada, como te decía que Se que me era hace que fue intuitiva. quizás intuitiva. Sí, sí. Sí. Y entonces me gustó, me gustan los conceptos, me parece que es una buena herramienta. Y te digo, de ahí salió como la inspiración, más que los conceptos como tal en el cuento, viene la inspiración de ahí. Y ¿Cómo es que una persona se inspira, Jazmín? Ya que hablamos de ese tema tan como para tan escribir, bonito dices y tú. tan, pues, para lo que sea, porque al final de cuentas la inspiración es para todo.
claro, Necesitamos inspiración hasta para levantarnos a veces en la mañana. sí. Pues yo no sé si venga a raíz como de una necesidad o de un, deseo que uno se inspira, pero bueno, esto yo siento que fue así como muy orgánico, diríamos, así como muy natural. Vino la escritura y bueno, claro que necesité de gente que me apoyara para dejarlo más entendible y para que, fuera más, accesible para los niños y para los papás. Yo pienso que cuando, estamos abiertos a la inspiración y a la creatividad, pues necesitamos cambiar de lentes. Me Claro, imagino que ese es el mecanismo, ¿no? Porque, claro. pues, todos tenemos creatividad e inspiración, pero no todos la usamos. ¿Qué les recomendarías a la gente para que empiece a abrirse a la creatividad y a la inspiración, Jazmín? Híjole, pues yo no sé si, creo que el consejo más importante es que seamos nosotros mismos siempre. Y quizás no todos vayamos a escribir, o quizás no todos vayamos a cantar, o no sé, ¿verdad? Algunas, todas las áreas en las que puede uno expresar la creatividad, pero como que si somos nosotros mismos, pues uno fluye. Ahorita que agarraste estos lentes me acordé mucho de esto que decíamos de que todos somos diferentes y que la creatividad se aplica en todo, porque cuando yo los compré y se los enseñaba a la hija de una amiga, les decía: "No, es que estos lentes son como los de fuego, los de que siempre estás viendo en todas partes conflicto", y así. Y entonces me dice ella: "No, Jas, para mí son los de la valentía". Entonces, en todas las áreas de nuestra vida hay creatividad. Yo no me siento creativa, digo, escribí un cuento, pero de repente no soy como que tan de de pintar y de, no sé, de dibujar. Siento que eso no es parte de mi creatividad, pero quizás sí soy muy creativa en otras áreas de la vida. Pues a mí se me hace, Jazmín, que esta es pura creatividad. Sí. Bueno, O sea, quizás no. necesito unos lentes, Oye, nuevos. sí, sí, se hace que necesitas ponerte otros lentes para ver que esto es pura creatividad. La verdad es que la creatividad, yo dejé de verla como algo muy grande, ¿no? Como yo Claro, decía, es que esta persona es creativa, hasta que me di cuenta que yo hacía creatividad, le ponía creatividad a mis comidas. O claro, sea, yo si a mí me dicen haz una sopa de fideos, yo a la sopa de fideos le echo otras cosas, que a mí claro. me parece que sabe más rica y creo que los conceptos esos, ¿no? De creatividad, de inspiración, de intuición, son conceptos que cada vez se van abriendo un poco más hacia a no ser tan subjetivos, sino a ser más objetivos, a que la gente los entendamos rápido y fácil. Y decir, ah, pues sí es cierto, yo soy intuitiva, porque todos somos intuitivos, pero a veces no alcanzamos a discernir en qué momentos estamos usando la intuición y en qué momentos, no sabemos usarla. Pero la ¿Sabes? intuición siempre nos está acompañando. Claro, ¿y sabes qué se me ocurre ahorita que me dices eso? Que quizás la creatividad y todos estos conceptos que mencionas los tenemos como en un nivel muy alto o como en un nivel muy inalcanzable, como que solo los grandes artistas son creativos. Y qué padre esto que dices de la cocina. En algún momento yo reflexionaba esto de la creatividad y decía, mi mamá es la más creativa que conozco porque siempre hace las galletas diferente, o sea, son galletas de avena, pero siempre salen diferentes porque justo lo que tú dices, le pone lo que hay, no sé, siempre innova en en la comida. Y entonces capaz y que sí, bajarlos de nivel y reconocer nuestra creatividad, aunque sea, claro, mínima. ¿Este cuento nace de una necesidad o de un deseo? ¿De dónde nació? Yo creo que de un deseo y sí, del deseo de transmitirle a los más pequeños esto que tú decías, allanarles el camino y transmitirles algo que a mí se me hace que es bueno conocer y que quizás me hubiera gustado conocerlo un poquito antes.
pero también entiendo que, bueno, que todos los tiempos son diferentes y que en el tiempo en el que yo lo conocí era mi momento. Capaz y que si lo conozco antes, no lo entiendo de la misma manera. Pues, quién sabe, no lo podemos No saber, lo podemos porque saber. no sucedió. Pero fíjate que una de las cosas que a mí me gusta mucho, descubrir de mí, es que a mí me hace muy creativa, muy intuitiva y muy, ¿cuál es el otro concepto que dijimos ahorita? Cuando nos inspira, me inspiro mucho cuando tengo necesidad. A mí la necesidad me inspira, me hace creativa, me hace Claro. intuitiva. De hecho, fíjate que yo hago comidas más ricas cuando no tengo mandado, o sea, que no tengo lo que Sí, sí, necesito, sí. pues, hago unas cosas deliciosas con lo Claro. que tengo ahí. Entonces, cuando yo veo este cuento, a mí me surge que sí surgió del deseo, pero también de la necesidad de compartir, ¿no? Claro. De mostrarle al mundo otra forma. ¿Tú conoces otros cuentos sobre constelaciones familiares? Fíjate que no como tal, pero tampoco, pues, no es que conozca muchos, muchos. Este que te decía de Ana Morato no habla de constelaciones, pero habla de emociones. Y es, pues, un cuento muy lindo porque son pequeñas historietitas que manejan empatía, amor propio, como autoestima, cositas así que creo que, bueno, cualquier cosa que abone en el desarrollo de la persona, me parece que es muy bueno. Cuando tú escribes un cuento sobre constelaciones familiares, ¿hasta dónde te hizo una mamá más consciente? Mm. Fíjate bien, no una mejor mamá, una mamá más consciente. A mí me encanta la palabra consciente porque yo la uso ahora para todo. O Claro, sea, soy una mujer más consciente. No sé si más feliz o menos feliz, no sé, pero soy más consciente. ¿A sí. ti cómo te fue con eso? Pues, me parece que esto de la conciencia ha sido como un camino, y te digo, va a ser un camino hasta el día que nos muramos, o moramos, no, muramos. Me ha hecho, no sé, como ver a mis hijos como individuos separados de mí, que ellos pueden tener sus propias decisiones y que ellos pueden traer su propia mochila, y que a pesar de que yo quisiera, no sé, que vieran algunas cosas como yo las veo, y también que quisiera que quitaran unos lentes que que yo sé que no funcionan, ellos van a decidir en su momento, eh, pues sí, cuál es su vida. Entonces, siento que esto de traer otros lentes te sirve como mamá y como alguien que trabaja con un grupo de personas, con tus amigos. Y no sé, yo quiero que sea como mi recordatorio constante para mí de evitar el juicio, de saber que hay otras maneras con las que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero que son válidas y que cada quien tendrá su razón para actuar como actúa. Entonces, como que yo siento que esto puede ser como un recordatorio, es para mí un recordatorio, de eso, de que no tengo la verdad absoluta, de que cada quien trae sus lentes de acuerdo a sus historias y que son tan respetables como la mía. Fíjate que yo durante mucho tiempo, Jazmín, em, el juicio me parecía una acción bastante, pues primero que nada sesgada, ¿no? Porque te lleva a un sesgo. Esto es así y esta persona es así. Te sesga en todos los aspectos. Y luego después que empezaron con que el juicio, que no es enjuiciar, que porque si enjuicias, bueno, todo lo que hay psicológicamente hablando acerca del juicio, pues todo está en contra de esa acción. Pero el juicio es muy humano Claro, y se nos ha olvidado un poco eso. Nosotros nunca vamos a poder dejar de enjuiciar, porque el juicio te permite discernir entre lo que tú eres y lo que son los otros. Si tú no enjuicias al otro, es muy difícil que sepas quién eres tú. Para poder saber quién eres tú, necesitas enjuiciar al otro. Por ejemplo, si yo digo: "Ay, ya Jazmín tiene un libro", y a mí me da mucha envidia que Jazmín tenga este libro. Y digo: "Ay, esta Jazmín, ay, qué presumida". O sea, yo voy a hablar mal de ti porque estoy enjuiciándote, ¿verdad? Porque el juicio eso hace. ¿Cómo se dice esa palabra?
baja pues la idea que tienes de una persona, ¿no? El juicio eso hace. Lo pone en desventaja, vaya, al otro, contigo. Pero yo a partir de mi nueva experiencia mental, porque mi experiencia mental anterior fue terrible. Entonces, a partir de mi nueva experiencia mental, hay muchas de los instrumentos que traemos dentro de nosotros, de los mecanismos que traemos dentro de nosotros que no se pueden quitar, porque son parte de nuestra naturaleza humana. Y uno de ellos es el juicio. O sea, el juicio necesitamos encontrarle el sentido de por qué existe, por qué enjuiciamos, para qué nos sirve, porque todos los mecanismos que nosotros traemos adentro, las emociones, el juicio, el razonamiento, todo eso, la reflexión, pues son mecanismos para que nos ayuden en algo. Entonces, como que nosotros hemos ido sesgando la vida, esto sí y esto no. ¿Hasta dónde crees tú que para ti el juicio tenga que quitarse de tu vida? O sea, ¿por qué lo ves así? Es que mira, no sé si capaz sí que estamos como hablando de conceptos similares o sí, que se puedan hace poquito escuché un concepto de una persona que se me hizo muy interesante, que llamaba de la otredad. Entonces decía que nosotros nos conocemos a través de esa otredad y decimos, bueno, esto es rojo y esto es blanco, él es así, yo soy así. Lo que tú me decías, un poco acerca del juicio. Yo lo que creo, ¿verdad? Ahorita con respecto al juicio es cuando nos sentimos, o sea, como cuando te ponen en un nivel distinto de la otra persona. Me parece que ese juicio es el que habría que evitar. Ujú. Si lo utilizas como este otro concepto que te digo de un señor escritor que me parece bien interesante, que decía la otredad, de ahí a lo mejor sí es un tema como más comparativo, como más, no sé, más en este sentido de encontrar las diferencias y de saber que él es otro y tú eres tú y por qué él es o sea, por qué hay esas diferencias. Me parece que el juicio cuando, no sé, cuando te crea superioridad o cuando te hace juzgar, no sé, como esto que te decía yo de decir: "Esta es mi verdad y yo soy la única que tiene la razón", ese es el que creo yo que no es, no nos hace bien. Ujú. Pues muy bien. Oye, Jazmín, ¿y qué nos podrías así como decir a todos para que tengamos este libro? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Por qué medios lo estás? Igual, no sé si podamos poner así como mi teléfono en algún lugar, porque yo tengo algunos impresos en mi casa, no tengo, como soy nueva en esto, no tengo, no hay en librerías ni nada, pero está en Amazon. En Amazon, ajá, Ya en está Amazon se ahí. puede comprar tanto digital como, pues, pedirlo impreso y te llega a tu casa. No, entonces sí, Sí, ya ya está hay. accesible, Sí, claro, sí, está claro. accesible. Oye, Jazmín, ¿y qué nos dirías así como un tip o algo que te haya ayudado a ti en la vida para gestionar tus emociones? Porque aquí hablamos de emociones, Jazmín, Sí, pero claro. hay experiencias de vida que nos ayudan bastante. Sí, bueno, yo eh, tengo un grupo de amigos muy importantes en donde me apoyo y platico. Mi familia también es muy unida, muy cercana y entonces siento un respaldo importante de ellos. Y quizás últimamente me ha servido mucho esto de agarrar un cuaderno y escribir. A veces escribo y rompo, a veces escribo y quemo. Y bueno, ahora escribo Y y publico. publico. Y se publicó este cuento. No sé, ojalá que pueda seguir, ¿verdad? No sé qué venga, pero sí, yo creo que la escritura es un buena herramienta. También me gusta mucho caminar, por ejemplo. Me parece que el contacto con la naturaleza y el movimiento también, sirve para liberar.
y soy bien chillona, entonces entonces también eso ayuda a es una herramienta para liberar emociones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues, me da mucho gusto, Jazmín, haber, coincidido Ay, en muchas este gracias. espacio y en este tiempo. Sobre todo por lo que te digo, mi objetivo en este podcast es que las personas hablemos de las emociones sin miedo, sin vergüenza, y que sea un tema cotidiano, donde en las familias se hable de cómo nos sentimos y no de cómo te fue en la escuela. Claro, O sea, esa pregunta, ¿no? sí, ¿Cómo te sientes? Y luego el niño no sabe cómo se siente, porque a veces no puede definirlo o no puede descifrar, ¿no? Lo que está ahí sí, adentro. claro. Entonces sí creo que, pues, ojalá y existan más jazmines que nos den más herramientas para los niños, porque ese es mi público más, Esperanzador, el sí, objetivo, sí, sí, claro, que tengamos cada vez más posibilidades de mostrarles a los niños quiénes son ellos mismos, no quién es el mundo, ¿no? Sino qué traes ahí adentro, aunque no te guste, aunque no te sirva, pero lo puedes usar a tu favor, ¿no? Y eso, pues, se llama autoconocimiento. sí, Y claro, creo que este libro puede perfectamente bien ser una herramienta para los niños, ¿no? En donde ellos puedan ver que no necesariamente si nacieron con estos lentes se tienen que quedar con ellos, sino que pueden, a través de su libre albedrío y su trabajo interior, pues llegar a elegir, porque al final de cuentas ese sería sí, el camino, ¿no? claro, Elegir qué tipo de lentes voy a usar en cada situación, porque al menos yo, a partir de que soy libre mentalmente y emocionalmente, yo elijo sí, ahora claro, qué lentes me pongo para cada situación, porque a veces en cada situación no necesito los mismos lentes. claro. Entonces, pues, de hecho, fíjate que ¿Y tengo qué? hasta una colección de lentes, me encantan porque, Mira, qué padre. cuando yo inicié con el problema de la vista, que entras ya a los 40 y tantos, y a mí me daba mucha vergüenza que me vieran con lentes porque decían: "Van a decir que ya estoy bien grande", me avergonzaba te digo, en mi otra experiencia mental, pues, traía muchos atores, ¿no? Y hoy, mis lentes, fíjate que son algo que me gusta, ¿Qué te me lo caracteriza? disfruto, sí, 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 pues, y tengo lentes de todos colores porque me encantan. Entonces, pues, creo que ha sido claro. muy buena la analogía que nos trajiste, Jazmín, de todos estos lentes. A mí me quedó así como muy claro al ver los lentes aquí. Y como tú dices, entender que no todos necesitamos los mismos lentes. Habrá gente que necesite los lentes de la paciencia, habrá otros que necesiten los lentes de la urgencia, porque tampoco no todo en la vida es paciente. Estos me gustan mucho porque, pues, son los lentes mexicanos. Y les cuento que yo tengo un primo querido que vive fuera del país, y entonces cuando vienen sus hijas, o sea, en ese tipo de cambio de cultura y de crianza, a lo mejor, es súper evidente esta analogía de los lentes, porque, bueno, la gente fuera del país ve la vida completamente distinta a la de nosotros. Entonces, pues, bueno, cada quien espero que que sirva, ¿verdad? Que tomen lo bueno, también habrá cosas que a lo mejor no nos gustan y que puedan tomar lo que a cada quien le sirva y le abone. Ay, muchas gracias, Jazmín. Gracias. Pues, ha sido todo un placer, Ay, de muchas verdad, gracias, Silvia. y mi admiración y respeto, porque creo que las personas que escriben un libro o hacen una pintura o tratan de mostrarle al mundo quiénes son, ¿no? A Sí, claro. través de su arte, de su obra. Y pues te felicito. Te Muchas gracias. felicito sobre todo por esta nueva forma de ver un tema tan complejo como las constelaciones familiares. Ojalá que mucha gente lo adquiera, ojalá que mucha gente lo lea, porque es muy fácil, muy sencillito, el lenguaje que usas es súper sencillo, súper fácil. Sí. Entonces, Aquí pues, te atrás agradezco mucho. aquí atrás del cuento tengo 2 reseñas de 2 personas superimportantes, que una es mi maestra, Vero, y la otra es Luisa Khalil, que es alguien superconocido aquí en Chihuahua, Sí, claro. y que me hicieron favor de escribir algo del cuento. Entonces, aparte de la emoción de tenerlas ahí, me dio mucha emoción que ellas se emocionaran conmigo de estar en estas páginas y, pues, bueno, Pues, muchas gracias, José. gracias a Me ti. da mucho gusto que nos hayamos podido juntar. Sale, muchas gracias.
Pues, la verdad me quedo con mucha satisfacción, con mucha admiración, porque estar en un plano donde estás construyendo y creando algo diferente es estar en otro plano, en otro nivel de conciencia. Yo les agradezco muchísimo que nos vean, que se suscriban, suscríbanse a nuestro canal para que nos conozca más gente y podamos llegar con toda esta información, con todos estos temas a más personas, porque créanme que hay mucha gente que lo necesita. Las emociones son un tema que todavía les quedamos a deber. Las emociones son un tema que hemos dejado de lado, como si no estuvieran ahí, porque regularmente nos da vergüenza decir lo que sentimos, o nos da vergüenza o miedo. Entonces, pues vamos haciéndolo, vamos creando un sistema donde las emociones nos sean familiares, nos sean comunes, nos sean un tema del que podamos hablar como si habláramos del clima. Ay, qué frío, ay, qué calor, de eso sí sabemos hablar. Pero si entramos al tema de las emociones, la gente regularmente prefiere callarse. Y pues definitivamente este tema de las constelaciones familiares tiene que ver con las emociones. Todo en la vida tiene que ver con las emociones. No hay un solo tema que no tenga como base la emoción. Les agradezco mucho. Y yo soy Silvia Rascón y nos vemos en el otro episodio aquí en Gente Común Hablando de Emociones.